Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Martín González, yo soy abogado de la Secretaría de Estado de la Mujer y en esta oportunidad vamos a compartir este espacio, por así decirlo, con respecto a lo que serían las aproximaciones sobre la noción de lo que es el género y cómo funciona el género en esta estructura social en la que estamos insertos. Para empezar, me parece interesante remarcar que cuando hablamos de género, tener en cuenta que, bueno, el género, la palabra género en sí es una palabra homónima, es decir, es una palabra que nos refiere a muchas circunstancias. Se la utiliza muchas veces para clasificar una cuestión de tipo, especie, pero en este sentido lo que necesitamos saber es que la palabra género hace referencia justamente a las relaciones asimétricas de poder entre géneros masculinos, femeninos y otros géneros no binarios o no normativos, como también se llaman. Lo importante de este espacio justamente es poder, en esta aproximación de estas nociones, ir descubriendo y pensando cómo estos conceptos y cómo estas palabras atraviesan, ¿no?, el día a día justamente con lo que tiene que ver nuestra vivencia, con lo que tiene que ver por lo que estamos atravesados en nuestra cultura. Hablar de género justamente es hablar de las construcciones sociales, de lo que se considera lo masculino y de lo que se considera justamente lo femenino, y es necesario poder entender también esta construcción de lo femenino y de lo masculino en un tiempo y en un espacio determinado. Es decir, a partir de una diferencia sexual se construye lo que se considera femenino y lo que se considera masculino. Esto inserto justamente en una espacialidad y en un tiempo. Por eso yo les diría, incluso si se ponen a pensar, biológicamente yo acá sentado sería lo mismo que un varón en Japón, si bien habría una distinción que tiene que ver con los rasgos étnicos. La cultura habría determinado justamente cosas diferentes para nosotros. Lo mismo si pensamos en una mujer hoy en día acá sentada en Argentina o en Tucumán, no sería, biológicamente es lo mismo que una mujer de algún estado islámico, pero culturalmente sí hay una diferencia en cuanto a lo que se considera lo femenino allá y a lo que se considera lo femenino acá, ¿no? Entonces, a partir de eso me parece interesante que podamos reflexionar cómo estas construcciones también empiezan a formar una lógica cultural que hace justamente que impacte esto en un sistema social, en un sistema de derecho, en un sistema jurídico y en la conformación justamente dentro del Estado. Entonces, por ahí es reflexionar justamente eso. Cuando nacemos, incluso, siempre que una persona está embarazada, preguntamos qué está esperando, ¿no?, si va a ser varón o ser mujer. Y justamente a partir de eso empezamos a construir una idealización sobre lo que va a ser ese sujeto. Por ejemplo, si nos dicen que va a ser mujer, empezamos incluso a definir en cuanto al color, ¿no? Y si es varón también. Usamos rosa para las niñas y para los niños usamos azul, celeste. Y en los procesos de socialización esto se va, mediante los agentes socializadores, se va marcando la distinción. Digo, por ahí, qué es lo que generamos en los juegos de niñas, en los juegos de niños, y cuando vamos creciendo también, cuáles son los mandatos, los deberes sociales que tenemos que cumplir en base a nuestro género, ¿no? Digo, en base también, como decía recién, a esta diferenciación sexual, qué es el mandato y qué es lo que se espera de cada uno o de cada una. A partir de eso se van estableciendo ciertas diferencias en cuanto a que socialmente lo femenino siempre estuvo recluido al ámbito privado históricamente y lo masculino al ámbito público. Y dentro de este ámbito privado y de este ámbito público tenemos justamente los deberes de cuidado, los deberes productivos, los deberes reproductivos de la mujer en el ámbito privado y los deberes productivos del varón justamente en el ámbito público. Y esto de alguna manera empieza, ¿no?, a tornarse diferente en cuanto a lo que es el real acceso a ciertas oportunidades, a ciertos derechos, tanto de varones y de mujeres. Entonces por ahí es pensar eso, ¿no? También incluso cuál es el acceso de las personas de identidades no binarias o de identidades que no entran en la norma de lo masculino y de lo femenino en base a esta diferenciación sexual, en base a estos mandatos, ¿no? Me parece interesante poder reflexionar justamente de cómo estos roles, de cómo estos estereotipos de género van moldeando la subjetividad masculina y van moldeando la subjetividad femenina. Entonces así también tenemos modelos hegemónicos de lo que es ser mujer y modelos hegemónicos de lo que es ser varón, dentro, obviamente, que se va desarrollando dentro de lo que es este proceso de socialización, dentro de estos agentes, de estas instituciones que nos van de alguna manera dotando de información y a partir de esa información dotando de
un lineamiento, por así decirlo, de cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Por ahí el problema se presenta cuando no encajamos en esta normalidad, por así decirlo, en estas reglas de la normalidad social, por así comentarlo, porque empezamos a disentir, ¿no?, con ciertos órdenes que están implementados o que están hechos para, de alguna manera, no digo controlar, pero sí ir orientando nuestro comportamiento. El problema también lo veo justamente cuando esto impacta ya en políticas sociales, cuando estas lógicas culturales impactan en sistemas jurídicos y ya hay una cierta legitimidad que solventa, ¿no?, estas desigualdades entre varones y mujeres. Estas lógicas culturales operan también como un mecanismo de reproductor de desigualdades, porque justamente, incluso yo siempre que lo hablo pensando en la historia del derecho. Digo, históricamente las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los varones, ni el mismo acceso al derecho, ni a la justicia que los varones. Si nos remitimos históricamente a 1921, por ejemplo, en un código penal, podemos hablar que en los casos de abuso sexual, cuando una mujer era abusada sexualmente, hablábamos sobre los delitos de la honestidad, ¿no? Entonces, a partir de esto pensábamos, ¿qué quiere decir esto? Porque hoy en día hablamos de delitos contra la integridad sexual y antes hablábamos de otra clase de delitos. ¿Cómo se forman los discursos? Imaginémonos también los binomios que existían sobre la mujer en ese entonces, la mujer pura, la mujer casta, la mujer como un objeto justamente de la propiedad privada del hombre. Y bueno, esto también es a tener en cuenta. Si hablamos de los derechos civiles y políticos, tenemos en cuenta que las mujeres acceden al voto femenino a partir de 1947 y votan por primera vez en 1952. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora? Digo, hay una condición natural de la mujer que, hoy en día puede votar, que antes no podía, que se evolucionó. Los varones siempre estuvimos evolucionados para votar. ¿Es algo que tiene que ver con la naturaleza o es algo que tiene que ver sobre quién distribuye el poder y cómo lo distribuye? Sobre quién da los derechos y cómo da esos derechos, ¿no? Entonces, por ahí la idea justamente no es hablar sobre una clase de historia del derecho, pero sí me parece el derecho como un elemento, la historia del derecho como un elemento para poder reflexionar sobre lo que está escrito y cómo se legislaba y cómo operaba el poder en esos espacios, ¿no?, de la sociedad y de la cultura. Hoy en día tenemos también otra clase de pensar, ¿no?, de poder buscar una sociedad más inclusiva, buscar una sociedad que pueda abarcar las particularidades de todos los colectivos, de todos los sectores. Pero esto también, bueno, justamente se debe a que también en esta historia del derecho hubo una evolución, hubo un carácter evolutivo, lo que son las luchas sociales históricas, para que hoy en día podamos estar hablando de esto y para que hoy en día también podamos pensar en que el derecho también existe y el derecho puede ser, según quien lo tenga, un instrumento de opresión o una herramienta de transformación social. Los movimientos que buscamos la inclusión justamente lo utilizamos como una herramienta de transformación social, creyendo justamente que es necesario poder abrir y habilitar la apertura a la inclusión de varios sectores sociales y de varios colectivos que tienen ciertas capas de vulnerabilidades que es necesario que como Estado también nos hagamos cargo de esto, ¿no? Entonces por ahí, bueno, me parece interesante cuando hablamos del derecho, cómo va evolucionando esto históricamente, y pensar que esto no es solamente algo producido en el orden normativo nacional, sino que también tiene una historia en el orden normativo internacional. Por ahí remitirnos a 1979 con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es lo que se conoce como CEDAW a nivel de ONU, es decir, de la Organización de Naciones Unidas. Se crea esta convención, este tratado, donde se establece la promoción de los derechos de las mujeres por primera vez, pensando, bueno, que veníamos de una historia mundial luego del Holocausto, que habían, digamos, ciertas circunstancias que hacía que los principios pro hominem estén, ¿no?, vigentes en esta etapa de la Guerra Fría, por así decirlo, y que la dignidad humana sea, digamos, el principal motor de cambio en las estructuras jurídicas nacionales e internacionales. Mucho más adelante, en 1994, nos encontramos con la Convención de Belén do Pará, que es a nivel de la Organización de Estados Americanos, que habla por primera vez sobre lo que es la violencia contra las mujeres.
Y a partir de eso el Estado, en 1994, cuando se establece la reforma constitucional, cuando entran estos tratados a la órbita nacional con rango constitucional, esto está en el artículo 75, inciso 22, el Estado argentino asume obligaciones justamente para poder replicar estas normativas, adecuar estas normativas internacionales a lo que tenía que ver a la idiosincrasia, a los movimientos culturales de nuestro país, ¿no? Entonces era como esa adaptación. Y esa obligación también de cumplir en cuanto a la promoción de los derechos de las mujeres y buscar la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Así es como hay una evolución normativa que la podemos ver, que se la puede entender a partir de lo que sería el 2003, bueno, con la ley, qué sé yo, la ley de trata, la ley de educación sexual integral, cuando se sanciona la 26485, que es la ley justamente que es para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Esta ley que se sancionó en el 2009 es una ley muy importante porque también le establece a la violencia de género como una problemática social. Digo, en cuanto a los números, en cuanto a las bases estadísticas, hay una plataforma fáctica de esta norma que es interesante, que como les digo, lo repito y es interesante que la lean, que es muy fácil de acceso, es de muy fácil lectura, que es la 26485 y establece justamente los tipos de violencia y los modos de violencia que padecen las mujeres. Lo importante de esta norma justamente es que desprivatiza un hecho que estaba, por así decirlo, recluido al ámbito privado, donde supuestamente el Estado no debía pasar, y se politiza, ¿no?, esta problemática que era la violencia doméstica, sobre todo, para empezar, violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, se desprivatizan estas prácticas y se politizan también, además de la doméstica, los otros espacios donde son practicadas las violencias contra las mujeres, en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico. Digo, esta normativa tiene los tipos de violencia, como también las modalidades en las que son ejecutadas, son de muy fácil lectura y con un lenguaje mucho más cotidiano que otras normas por ahí a las que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? También me parece interesante nombrar lo que es la norma que incorpora la figura del femicidio justamente a nuestro Código Penal. Antes hablábamos de crímenes pasionales y hoy en día dotamos de otro significado y otra palabra a estos hechos y los nombramos como femicidios, ¿no? Entonces digo, además de estas normativas que por ahí le podemos poner otro nombre, que a partir de podemos utilizar otras palabras y podemos ejecutar otros discursos, que es necesario. En el ámbito normativo hubieron estos cambios, ¿no? Digo, además de estas normativas también en cuanto a lo que es la población de personas trans, tenemos la Ley de Identidad de Género que fue sancionada en el año 2012, entonces también, además de reconocer, digamos, a estos dos géneros que, como venimos hablando, entendemos que existen construcciones de género que nada tienen que ver con este binarismo, con esta dualidad de lo que es solamente ser varón o mujer en base a una diferenciación sexual, sino también con esta normativa por así decirlo, se enaltece la palabra sobre lo que es la autopercepción. Las personas trans pueden acceder a, por ejemplo, cambiar su documento, rectificar su nombre en base a cómo se autoperciben, sin tener que pasar por ningún proceso judicial, es decir, se empiezan a evitar estas prácticas de judicializar la identidad, de judicializar quiénes son como persona, ¿no? Entonces por ahí también se enaltece esta normativa en cuanto a la autopercepción, en cuanto a lo que son los planes médicos obligatorios dentro de lo que es la construcción de su cuerpo, la constitución subjetiva, tanto externa e interna, ¿no? Entonces, bueno, esta normativa es muy importante también para tenerla en cuenta y está inspirada también en lo que son los principios de Yogyakarta, que es también a nivel de Organización de Naciones Unidas. Bueno, tenemos la Ley de Paridad de Género, tenemos, ¿qué otra normativa? La Ley Micaela, la Ley Brisa. La Ley Brisa justamente es una normativa que busca reparar a los hijos e hijas víctimas de femicidios. Esta es una normativa con la que trabaja mi secretaría, trabajamos con esta norma cuando detectamos femicidios. Tenemos la Ley Micaela, que es una normativa que tiene que ver, que se aprobó muy hace poco la adhesión acá en Tucumán, que tiene que ver con la capacitación de todos los agentes del Estado en perspectiva de género, para que justamente se pueda dotar a estas personas que efectuamos, porque me incluyo, un servicio público, porque quienes trabajamos dentro del Estado buscamos este servicio público, es dotarlo justamente de esta perspectiva para mejorarlo, ¿no? Entonces por ahí la Ley Micaela lo que viene a hacer es establecer la capacitación obligatoria
para todas las personas que ejerzan una función pública dentro de los tres poderes del Estado, es decir, tanto del Poder Ejecutivo, tanto del Poder Legislativo y el Poder Judicial. En esta normativa, bueno, les cuento, justamente surge porque se llama Micaela por Micaela García, que era una joven de 21 años que fue asesinada en la localidad de Gualeguay, ¿no? La historia particularmente de este femicidio tiene que ver con Sebastián Wagner, que es el femicida, que había sido liberado por Carlos Rossi, un juez que había omitido, por así decirlo, informes o pericias que tenían que ver del ámbito judicial, que no recomendaban que este sujeto que había estado condenado por 2 abusos sexuales esté en libertad. Sin embargo, este juez, con esta falta de perspectiva, lo libera igual y se topa con la desgracia, luego Micaela, de cruzárselo en la calle y de ser asesinada y abusada sexualmente. La familia, creo, como en un acto de resiliencia, un acto de militancia y un acto también que tiene que ver con la lucha de las mujeres, presenta un proyecto de ley, que es la ley Micaela, para que no existan más jueces como Carlos Rossi, ¿no?, que liberen presuntos o potenciales femicidas, ¿no? Haciendo caso omiso a pericias o informes que dentro del Poder Judicial también son importantes, porque esto tiene que también tener una mirada interdisciplinaria, no solamente el derecho, sino también las otras disciplinas que hacen justamente a completar, ¿no?, las miradas. Creo que ninguna de las disciplinas es completa y absoluta, justamente es necesaria, ¿no?, esta mirada interdisciplinaria. Y sumarle también dentro de estas capacitaciones la mirada que tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, empezar a observar los espacios y dónde están ciertas personas, las capas de vulnerabilidad por las que atraviesan, y poder también, ¿no?, tener en cuenta eso. Por eso es importante la ley Micaela, para poder dotar al poder público, por así decirlo, al propio Estado, a las funciones públicas, de esta mirada y poder mejorar justamente el servicio público. Porque para mí, o es en mi opinión, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es un servicio público para la comunidad, y quienes estamos en estos espacios, ocupamos estos espacios, tenemos que brindar un buen servicio. Después, bueno, está la modificación, perdón, no la modificación, se incorpora a la 26485 la violencia política y además la violencia en los espacios públicos, la violencia sexual en los espacios públicos de acceso público, que por ahí tiene que ver con esto que venimos trabajando también desde la Secretaría, que tiene que ver justamente con el acoso sexual callejero, o lo que muchos conocen como el mal llamado piropo, ¿no? Por ahí el poder identificar que en la espacialidad varones y mujeres no transitamos de la misma forma en cuanto a cómo es el espacio, en cuanto a depende el día de la hora. Eso también nos hace pensar de que el espacio público no es neutro, ¿no? El espacio público se pone a disposición de los varones de una forma y se pone a disposición con las mujeres de otra forma y con las personas de otras identidades también, ¿no? Digo, por ahí quién accede realmente a la ciudad, cómo accede. Por ahí la Secretaría trabajó con la Universidad Nacional de Tucumán, específicamente con la Facultad de Arquitectura, con el Observatorio de Fenómenos Territoriales y Urbanos, y el área de género de ese espacio pudo establecer una investigación de cuál es el recorrido, ¿no?, de las mujeres al momento de ir a la facultad en un día de verano de Tucumán. Esto de pensar qué se ponen, esto de pensar qué pasa en el transporte público, esto de pensar si alguien te sigue, si alguien te acosa. Bueno, eso, dentro de ese estudio fue necesario para poder, digamos, cómo diagnosticar cuál era la situación y así empezar a pensar cuál es la política pública más correcta para empezar a buscar espacios públicos más libres y neutros, ¿no?, tanto para varones como mujeres. Pensando entonces siempre desde el lado de las mujeres, pensar, digo, en estas prácticas, y desde el lado de los varones pensar también las masculinidades que ejercen, ¿no?, esa clase de violencia, esa clase de piropos, y quienes no lo hacemos también pensar en la descomplicidad, ¿no? Entonces está bueno también como descomplicitarse de esas prácticas. Obviamente estos temas por ahí yo los considero que es mucho más fácil en un espacio presencial y poder hacerlo un poco más vivencial y poder, como así decirlo, dedicarle un tiempo más específico. Pero bueno, justamente en el ámbito normativo se incorpora, volviendo, ¿no?, un poco atrás, esto que tiene que ver con la violencia en los espacios públicos a la ley 26485, que digo que es muy importante. Bueno, ¿todo esto para qué? Justamente para que podamos entender nuevamente cómo estas diferencias, ¿no?, estas diferencias sexuales,
construyen lo masculino, construyen lo femenino y cómo impacta, ¿no?, en las normas, cómo impacta en la sociedad y cómo también estas normas que yo acabo de nombrar son productos de luchas sociales históricas de mujeres sobre todo y de personas o de la población LGBTIQ+, por así decirlo, que buscan, ¿no?, en las cuestiones de género establecer otra clase de inclusión, otra forma de inclusión, y el Estado tiene que hacerse responsable. Por ahí hay muchas prácticas que están naturalizadas, que es normal que estén naturalizadas, por así decirlo. No me gusta usar la palabra normal, pero digo, bueno, están naturalizadas. Esto es algo nuevo, ¿no? Pensar también el poder dotar de palabras y el poder mirarlo a nuestro alrededor, el poder identificarlo, el poder desnaturalizarlo también es un proceso, ¿no? No digo, estamos insertos en una sociedad muy machista y patriarcal donde estas cosas por ahí son necesarias escucharlas, leerlas, verlas, y no está mal que por ahí logremos alguna disidencia en cuanto a esto, ¿no? Justamente creo que el diálogo que se tiene que dar en estas cuestiones es un diálogo intergeneracional, es un diálogo interseccional, es un diálogo entre todos y todas y todes, y se me hace que es necesario, justamente para buscar sociedades mucho más libres, para buscar sociedades que erradiquen la violencia, erradiquen las violencias para las mujeres, para los varones y para las personas de identidades disidentes, y para ahí también empezar a cuestionar sobre todo a nosotros, cuestionarnos nosotros los varones, cuestionar nuestras construcciones de masculinidad, porque lamentablemente somos los varones quienes asesinamos, quienes abusamos, ¿no? Entonces es necesario empezar a pensar también cómo en este ámbito relacional de la construcción de lo femenino y de lo masculino, y pensar también justamente cuáles son las expectativas de las construcciones de las feminidades y cuáles también son las construcciones masculinas, para poder también, ¿no?, digo, sacarle ciertos fardos y poder hacer, sobre todo en los más niños, niñas, niñas, infancias más libres, infancias más livianas, sin tantos mandatos, sin tantos castigos, ¿no? Y justamente que puedan vivir en una sociedad mucho más inclusiva y mucho más libre de violencia y discriminación.